notando es que estoy un poco acobardada. Para empezar, porque tengo una yo que me mira desde ahí con pestaña postiza, posando así, que esta es la típica foto que te enredan para hacerte, para empoderarte, y luego cada vez que la mando digo, si esta no soy yo. Si no me he vuelto a poner una pestaña postiza en mi vida. Bueno, pues es muy importante, chicas, que os hagáis unas fotos buenas, estupendas, y que os lo creáis y que os atreváis a venderos también bien. ¿Por qué vamos a hablar hoy de desinformación? Y gracias, Ana. Gracias por traerme hasta Oviedo, por presentarme esta Fundación 16 de 24, que me está encantando. Yo me he sentido en casa desde el minuto 1, me ha encantado todo lo que me has contado. Así que bueno, que vamos a disfrutar de este rato de charla y de conversación. Yo os voy a contar cosas, tengo chuleta, lo siento, porque son tantas las cosas que están ocurriendo en el terreno de la desinformación que no me quería dejar datos importantes, porque además es un tema súper desconocido. Lo siento que os doy la espalda, luego voy a intentar ir cambiando. ¿Y por qué lo llamamos desinformación? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es la desinformación? ¿Y por qué lo llamamos desinformación y no fake news? Aunque muchas veces usemos ese término. Porque la desinformación tiene un componente que diferencia del simple error, del simple he metido la pata y he publicado algo que no es. Y esta es la capacidad que tiene la desinformación de coger elementos de veracidad, elementos que sí son ciertos, y mezclarlos o poner argumentos que a lo mejor por separado pueden ser ciertos, pero relacionarlos de una manera en la que estás dando a entender un tercer elemento, una conclusión que acaba siendo falsa o dañina, o con la intención de manipular y crear una conversación en la que tú estés intentando controlar las narrativas, la opinión de la gente. Cuando tú intentas cambiar la opinión de la gente, y os voy a poner un ejemplo que pasó aquí en España durante la pandemia. Yo, por cierto, soy funcionaria, no soy política, no pertenezco a ningún partido político y les meto caña a todos cuando puedo. Así que lo que no quiero es que veáis que yo tiendo de un lado a otro, porque podemos discutir y debatir de todo. Desinformación viene de muchos sitios, pero sobre todo cuando viene del entorno de la política o del entorno de los gobiernos, viene también sobre todo de la extrema derecha y de la extrema izquierda, más bien extrema derecha últimamente. Cuando estuvimos en la pandemia, yo leí una noticia muy interesante de una provincia de Andalucía. No, si estás jugando un videojuego ya me empiezo a asustar, digo, pero... En una provincia de Andalucía durante el confinamiento llega una patera con inmigrantes, ya habíamos salido un poquito del confinamiento, pero seguíamos ahí en la fase dura del COVID, y era cierto que había llegado esa patera de inmigrantes. Y también era cierto que la incidencia de COVID en esa provincia había subido esos días, pero había subido esos días porque había una nueva oleada, ¿os acordáis? Los picos que subían y bajaban. Y había cierto político o política en Twitter que no hacía más que decir, desde que ha llegado la patera, la incidencia de COVID no ha dejado de subir. Si uno escucha eso 3 veces, acaba haciendo una asociación de ideas en la que esa persona nunca va a poder ir a la cárcel por un mensaje de odio. Nunca le vas a poder decir, estás mintiendo, porque las dos cosas que ha dicho son ciertas, pero está intentando hacer una asociación en tu cabeza para que te quedes con una idea que es que los inmigrantes te están trayendo el COVID a tu casa y que te tienes que defender de ellos. Como esos ejemplos vamos a ver un montón. Entonces, yo lo que quiero empezar es eso, que tengáis súper claro qué es la desinformación y por qué es tan dañino. Y además es dañino porque busca muchas veces un interés doble, un interés económico, el clickbait. Sabéis que las empresas pagan cuantos más clics consigas en tu noticia, y también por un interés ideológico, por vendernos un relato. 1 de cada 4 europeos cree haber estado expuesto a desinformación o a noticias falsas en los últimos 7 días, según el último Eurobarómetro. En España, 2 de cada 5. Es decir, sabemos que existe la desinformación y somos conscientes de ello. Además, hay una brecha generacional. Vamos a ver si esto funciona. Además, así desaparezco de aquí. No. Yo veo lo que está viendo aquí, ¿no? La gente ve. ¿Puedes preguntar, Ana? Venga. ¿Sí? ¿Ah? Pues no sé por qué a mí no me salía. Bueno. Entonces, lo siguiente que os quería contar es que también tenemos que tener en cuenta que el consumo de los medios de comunicación y de la información también es muy diferente.
no tiene nada que ver el consumo de medios de comunicación que harás tú o de noticias o cómo te nutres de noticias con la edad que tienes que la que puede hacer cualquier otra persona de más edad. Con los últimos años, la irrupción de Internet, las nuevas tecnologías, los influencers, las nuevas maneras de comunicar, la crisis de los medios de comunicación que antes se nutrían de publicidad, entra ese modelo en crisis, ahora tienen que competir con el clic desde Internet y además tienen que publicar muy rápido, muchas veces sin reflexionar y sobre todo con la irrupción en la que el momento en el que nos hemos convertido todos en periodistas o en contadores de noticias desde las redes sociales, se convierte en algo mucho más complicado descubrir dónde está la verdad y cómo creerme lo que me está llegando, sobre todo a través de las redes sociales. Y los jóvenes estamos descubriendo, y las encuestas nos lo indican así, tienen mucha más dificultad en identificar qué es cierto y qué no lo es, aunque ellos piensan que no. Cuando tú le preguntas a una persona joven, ¿pero tú sabes identificar una fake news, un bulo? Dicen, sí, claro, seguro que sí. Y luego les empiezas a hacer encuestas o les enseñas noticias que son falsas y te dicen, sí, sí, sí. Y al final lo que hemos descubierto es que la gente joven consume información y le da confianza y fiabilidad a esa información no dependiendo de quién la publica, sino dependiendo de quién me la envía. No, pues si me la envía mi amigo al WhatsApp, pues tiene que ser cierto, estoy convencido de que es cierto. Bueno, pues no, pero es que mi amigo sabe de esto. Bueno, pues es que mira, entonces la manera más interesante y la más rápida de intentar identificar dónde hay un bulo en Internet es cuando una noticia, que además tiene un origen un poco raro, ¿no? Porque tiene una asociación de ideas un poco curiosa, un poco diferente de los periódicos ese día, uno tiene que ir a la fuente y mirar quién la ha publicado. Y cuando llega a la fuente y ve que es El Observador de Jaén, un medio raro que no reconoce, intentar buscar una dirección postal. Porque al encontrar esa dirección postal, cuando no existe, cuando ese medio de comunicación extraño en Internet no existe, y si encima comparte noticias con otra web extraña, pequeña, que viene de Israel, y otra web de Estados Unidos, y todos con la misma noticia y el mismo lenguaje en la noticia, entonces tenemos que empezar a sospechar de que ahí hay gato encerrado. Y de eso vamos a hablar ahora. Quería comentaros también el contexto digital actual en el que vivimos. Ya os he contado esta diferencia, esta brecha generacional que también nos afecta a los más mayores, porque los más mayores nos estamos poniendo las pilas, nos vamos metiendo en Internet, pero muchas veces tampoco controlamos bien los códigos o lo que consumimos, ojo. Lo que pasa es que nosotros todavía tenemos un poquito más apego, y cuantos más mayores más, a los medios de comunicación tradicionales. Y todavía vemos el telediario o intentamos leer un periódico cuando vamos a un bar, cosa que no ocurre a todo el mundo, pero mucha gente sí. El contexto digital actual en el que vivimos, decía, se caracteriza también porque tiene actores gubernamentales que operan para imponer sus narrativas. Tenemos actores como el gobierno en Rusia, el gobierno en China, que estamos descubriendo desde las instituciones europeas que no es casual que empiecen a informar deslizando errores, que tiene mucho de manipulación y que está más que contrastado que lo que tienen es una tendencia tremenda a desacreditar a la Unión Europea con noticias que tienen este poquito de verdad y mucho de mentira, con la idea de intentar que acabemos desconfiando de la Unión Europea, de los gobiernos, de las instituciones. Porque cuando Trump te dice que beber lejía te cura del COVID, y hay gente que se lo cree y acaba en el hospital, cuando alguien te dice que Bill Gates ha sido el que está detrás del COVID, y hay gente que se lo cree porque lo consume y empieza a oírlo, y todas estas teorías conspirativas, en el fondo, ¿qué tienen en común la gente que ha echado a rodar estos bulos? ¿Qué me diríais vosotros? ¿Qué es lo que está intentando? Manipularnos, pero ¿contra qué o contra quién? ¿Cuál es el objetivo que hay detrás? O sea, ¿para qué? ¿Para qué alguien invierte dinero, esfuerzo, energía y tiempo en convencernos que Bill Gates está detrás de la pandemia del COVID? O que nos quieren manejar a través del 5G, que también es una noticia que corrió mucho en las redes sociales, que la pandemia, o eran las vacunas, que a través del 5G iban a controlarnos porque nos iban a poner un chip. Bueno, en fin, yo es que he leído tantas cosas que ya... Sí, ¿verdad? Algo así. Bueno, en el fondo el objetivo común, lo que toda esta gente quiere es que perdamos la confianza y que empecemos a tener miedo. Eso es lo que todos quieren. Eso es el único objetivo que tienen detrás. El bulo en concreto, de aquello de lo que están intentando mentir, les da exactamente igual. No les importa nada, lo que quieren es que digas, uff, ¿cómo me voy a fiar yo de este medio de comunicación que me dice esto? Uff, ¿cómo me voy a fiar yo de los sindicatos, de la Iglesia, de los partidos políticos?
del profesor, de no sé qué. ¿Cómo me voy a fiar yo de nadie? Y entonces, como no me puedo fiar de nadie, empiezo a pensar que todo es posible. Y ahí se empieza a abonar el caldo de cultivo para esa verdad alternativa, para esa posverdad de la que hablaba Trump, que tan dañina es y que lo que busca como segundo objetivo fundamental es precisamente hacer más vulnerables las democracias. Y la Unión Europea es la gran defensora de la democracia y de los países en democracia. Ojo que las democracias están en retroceso. Hemos llegado a un momento en el que en lugar de aumentar cada año el número de países que pasan a tener un sistema democrático, ahora estamos en claro retroceso. Además, consumimos Internet y consumimos redes sociales y consumimos información de una manera muy diferente, porque no nos damos cuenta de quién lo está publicando, pero además hemos dejado de salir a buscar. Uno va a la calle, compra el periódico y dice, voy a buscar las páginas de Internacional, me encanta. Y otro dirá, no, yo deporte, que es lo que me gusta. Cuando uno abre las redes sociales, empieza un bombardeo de información. Ese bombardeo de información nunca es casual, lo sabemos. ¿Por qué? Porque las redes están diseñadas para que uno esté deslizando. Por cierto, que se lucran gracias al tiempo que nosotros pasamos en esas redes sociales, con lo cual lo que van a intentar siempre es que tú sigas conectado, y para que sigas conectado van a buscar con mucho ahínco y por medio de algoritmos muy complicados qué es exactamente lo que a ti te gusta. Yo, por ejemplo, este año, tengo 46 años, pues puse un par de kilillos hace poco. Y entonces yo dije, bueno, había un anuncio de la dieta keto, que yo no sabía lo que era, y me detuve, me llamó la atención, esto de la dieta keto, ¿será buena, será mala? Oye, desde el día que me metí en aquello de la dieta keto, solo veo aguacates y salmón en todos los sitios, pero es que ya puedo entrar en el diario larioja.com, que me sale el aguacate, digo, por Dios bendito. Y vas a otro ordenador y te vuelve a salir lo mismo, porque tú estás conectada con tu identificación. Entonces, nosotros no nos damos cuenta, pero las redes sociales son muy listas, el famoso algoritmo es tremendamente inteligente y en menos tiempo de lo que tú tardas en decidir si te interesa o no esta noticia o la contraria, ya sabe cuáles son tus gustos. ¿Y qué hace el algoritmo para conseguir que tú sigas conectado a Internet? Te va a bombardear con aquello que cree que te va a gustar, te va a dar más de aquello en lo que tú has pasado más de 3 o 4 segundos mirando. ¿Eso en qué nos convierte? Nos convierte en consumidores de una información repetitiva que refuerza nuestras creencias, pero elimina de la foto la pluralidad y las diferencias de opinión, ¿verdad? Porque si yo un día me meto a leer que los inmigrantes son los que me han traído el COVID a mi provincia en Andalucía y eso me ha llamado la atención, al día siguiente el mismo algoritmo de Google a lo mejor me va a traer más noticias en las que, de alguna manera, se hable de inmigración, se hable de conflicto con inmigrantes, se hable de criminología, y a lo mejor, dentro de unos meses, yo acabo pensando que, efectivamente, es que tenemos un problema de verdad en mi provincia con los inmigrantes. Y eso es un verdadero problema, porque consumimos información de una manera que nos convierte a todos en cámaras de eco. Solo escuchamos lo mismo en lo que creemos, solo recibimos el feedback de aquello en lo que estamos dispuestos a creer, y además, en ese paso más allá, que por ejemplo ocurre en Estados Unidos, nos ha empezado a dar igual que sea cierto o no, porque lo que nos importa es decir, ¿ves? ¿Ves? ¿Cree como yo? Pues ya te lo dije, está ahí, está explicado. Entonces, esto tenemos que tener muy en cuenta, que es lo que ocurre cuando solo nos informamos a través de Internet. El tiempo que pasamos, el que nos convertimos en unas cámaras de eco donde nuestras creencias se refuerzan, dejando poco espacio al debate, y eso, ¿en qué va a convertirse después? En que si yo me paso unas horas en Twitter, o en Facebook, o en Google, o en Instagram, o donde sea, y solo veo dietas keto, pues soy una ketista. Pero es que salgo ahí y ya no soporto a alguien que me diga que la dieta keto es mala. Entonces nos acaba polarizando y nos acaba haciendo creer que nuestra visión es una visión única y que es objetivamente cierta y que es la única realidad posible. Y nos hace más difícil entender al que tenemos enfrente. Si a eso le añadimos una globalización que nos ha traído un bombardeo de información, donde todo es accesible, donde hay muchísimo ruido, donde todo el mundo puede acceder a todo, pero tanto de tal manera que ya no sabemos dónde leer ni qué hacer, tenemos una tendencia en todas las sociedades, y esto no ocurre solo en la Unión Europea, ocurre en Estados Unidos, acordaros del asalto al Capitolio, luego hablaremos de eso, ocurre en muchísimos países que estamos viviendo una verdadera radicalización de las ideologías y de la gente creyéndose esas verdades alternativas. Y tenemos un cuarto elemento en el contexto actual que nos
que nos hace, que nos complica un poco la vida, ¿verdad? Y no sabemos todavía cómo, que es la aparición de la inteligencia artificial, el famoso ChatGPT. Sam Altman estuvo el otro día en Madrid, yo estuve en el IE el día después. A mí no me dejaron ir a verle porque estaba rodeado de VIPs y parecía una estrella y un divo, pero yo al día siguiente estuve con el dean, con el decano de la Universidad del IE. Oye, ¿qué tal con Sam Altman y tal? Y me dijo, no, tú vas a estar muy contenta porque está a favor de regular la inteligencia artificial. Digo, hombre, menos mal, ya está bien, luego podemos hablar de eso, pero ¿por qué hay tantos movimientos y tanta gente que tiene miedo con el tema de la inteligencia artificial? Porque el potencial es infinito. Lo que podemos conseguir es infinito para lo bueno y para lo malo. Y tenemos un precedente, que es la irrupción de Internet y de las redes sociales, y de la globalización también, que nos ha llevado a creer que estas cosas no son inocuas y que muchas veces hay perdedores. Hay perdedores de la globalización, hay perdedores de personas adictas a las redes sociales, o que han empezado a no gustarse a sí mismas con 12 años porque tienen acceso a redes sociales y empiezan a mirar cuerpos y tipología de estereotipos de mujer que no se corresponden con el cuerpo que tienen ellas a los 12 años, mi hija entre ellos. Yo he tenido que luchar mucho con ese tema, o sea que ahí me pongo el máster de mamá que lo ha sufrido y luego os pediré vuestra opinión y qué herramientas tenemos para luchar contra estas cosas. En fin, la inteligencia artificial nos asusta porque es algo desconocido y tiene un potencial tremendo para también hacer cosas positivas, pero vamos a tener que vigilar muy de cerca qué se hace con ello y cómo la manejamos. Vamos a ver. Os decía que más de uno de cada 4 europeos creen que han estado expuestos a desinformación. El contexto digital que os acabo de contar es que vamos a llegar ya a lo interesante. Vamos a intentar entender varios ejemplos y por qué la Unión Europea lucha contra la desinformación. Esto ya lo hemos explicado, porque hace más vulnerable las democracias y porque nos intenta imponer una narrativa en la que suele tener valores diferentes. Esa foto es de Nigel Farage, que es un eurodiputado, el que yo conozco personalmente, ha estado muchos años como eurodiputado hasta que se salió el Reino Unido de la Unión Europea y pertenecía al partido UKIP y defendía el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Yo he estado desde el 2000, ya os decía, soy un poco vieja ya, llevo 20 años como funcionaria del Parlamento Europeo, llevo 20 años yendo a Estrasburgo cada mes para escuchar, para atender debates, plenarias y votos en el Parlamento Europeo. Y yo he visto muchas veces cómo la extrema derecha y la extrema izquierda se acaban juntando siempre, porque aunque sean extremos opuestos, se acaban juntando siempre en sus votos anti-europeo. ¿Y por qué se acaban juntando siempre sus votos antieuropeos? Por todo lo que hemos estado contando. ¿Pero qué tienen en común los extremos, los partidos populistas? Que utilizan la desinformación, que te intentan convencer, intentan utilizar el miedo que te provoca algo. Mi tío, mi primo y mi hermano han perdido su trabajo porque viven en una pequeña ciudad donde la fábrica ha cerrado y se ha deslocalizado no sé dónde. He salido a la calle en París, porque vivo en un barrio de París, y resulta que me he encontrado a 3 mujeres con velo en la tienda de al lado. Pero es que esto yo ya no lo reconozco, ya no sé dónde estoy viviendo. Lo que tienen en común los partidos de extrema derecha y de extrema izquierda es coger la insatisfacción que tenemos los ciudadanos cuando sentimos que estamos perdiendo algo, cuando sentimos que no controlamos bien la situación y que nuestros hijos igual no van a vivir igual de bien que hemos vivido nosotros, que vamos a peor, que no tenemos expectativas de ir a mejor, y utilizan ese miedo para confundirte, para intentar que dudes, para intentar que desconfíes. El caso del Brexit es el caso más llamativo. Eso es una fila de inmigrantes en algún paso fronterizo. Y Nigel Farage empezó a contar, ¿os acordáis? Aquellos autobuses durante la campaña del Brexit que te decían que la sanidad pública inglesa iba a ser riquísima después de salir del Reino Unido, porque todo el dinero que aportaban al Reino Unido pues lo iban a recibir ellos y iban a ser capaces. ¿Sabéis lo que ocurrió durante el Brexit? ¿Qué estaban haciendo las instituciones europeas durante el Brexit? Fue el primer ejemplo importante y grande del uso de las redes sociales y de campañas masivas de desinformación en 2016. ¿Qué creéis vosotros que hicieron las instituciones de la Unión Europea durante la campaña del Brexit? Actuaron, se fueron a las redes, hablaron con la gente. ¿Sabéis lo que hicieron? Nada. Nada. Nos daba miedo actuar, porque vino el gobierno británico y nos dijo,
Esto es un debate nacional. Tú déjamelo a mí, que va a salir bien. Tú déjamelo a mí, porque si te metes, te van a ver como injerencia. Si ya sé que estos partidos populistas están diciendo mentiras y están haciendo propaganda, pero ¿quién se lo va a creer? ¿Quién se lo va a creer? ¿Quién se va a creer que estas cosas que dice Nigel Farage? Bueno, después del Brexit vivimos, después del bofetazo que nos dimos todos aquel día en 2016, nos dimos cuenta de la capacidad de atracción que tenían las redes sociales, de cómo manipulaban a la gente. Había una plataforma donde ellos conseguían, todos los que estéis a favor del Brexit, firmar aquí, y todos los que estéis en contra, y era la misma plataforma dando servicio, el mismo negocio, dando servicio a los pro y a los against. Y nos contaban los de la plataforma que, claro, los pro-Brexiteers habían sacado muchísima más gente al final de la campaña, ¿no? Suscriptores que habían firmado y que el compromiso de que ellos votarían Brexit. ¿Por qué? Porque hacían concursos. Métate aquí, suscríbete, danos tu email, que sorteamos 1.000 euros o libras o lo que sea dentro de... Entonces, utilizan toda serie de instrumentos cuando pueden para intentar manipular a la gente, para intentar azuzar el miedo y para intentar instalar una narrativa que suele atentar contra la democracia, porque no vale, porque no está funcionando, porque va contra nuestro, o contra los valores que nosotros defendemos como propios en la Unión Europea. Además de la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. No necesariamente porque no quieren tenerlos, sino porque defienden que así no lo estamos haciendo bien. Ellos quieren ser ellos los que deciden. A ver, ¿qué más os cuento? Porque tengo tantas cosas que estoy intentando en mi cabeza ir más al grano. Desde 2016 entonces la Unión Europea se equivoca, no hace nada. Yo estaba sentada en una sala cuando me dijeron no, las instrucciones son que no tenemos que hacer nada. No utilices Twitter para decir que esto es falso, porque además se te van a venir todos los eurodiputados del UKIP en contra y te vas a meter en un buen lío. Yo hago comunicación. ¿Por qué el Parlamento Europeo lucha contra la desinformación? Porque hemos aprendido las lecciones del Brexit, porque hemos visto que esa erosión en la confianza en las instituciones nos afecta, porque el Parlamento Europeo es esa institución lejana, aburrida, en no sé cuántos idiomas, que está allá lejos en Bruselas, donde solo llueve. Bueno, aquí también llueve un poco, de vez en cuando. Y nos damos cuenta que nos alejamos cada vez más de la ciudadanía y eso nos hace más vulnerables. Y qué importante es que la ciudadanía esté bien informada. Y qué importante es que vosotros entendáis hoy, si solo os lleváis un mensaje, un recado a casa, que sepáis que el Parlamento Europeo cada vez pinta más. Y cada vez pinta más porque adopta muchas leyes que tienen un impacto muy directo después en nosotros. Lo que pasa es que los procesos son complicados, son complejos, no entendemos quién es este eurodiputado, no le pongo cara, no sé quién es. Cuando llegan las elecciones europeas voy a votar y pienso, aquí voy a votar a este nuevo partido que no existe, que me divierte mucho porque está la cara del Coletas en la papeleta, es un partido que todavía no existe, se llama Podemos, voy a apostar por él, a ver de qué va. Una cosa que nunca, que nunca harías en tu ayuntamiento, a lo mejor, o en las elecciones nacionales, decidimos hacerlas en las europeas, si es que hemos ido a votar, que esa es otra, porque pensamos que no nos estamos jugando tanto. Pero luego resulta que solo el año pasado, si uno hace las estadísticas, y nosotros las hemos hecho, llega a la conclusión de que el 57% de las leyes que adopta el Congreso español, abro un inciso aquí, vienen de directivas europeas. Es decir, un Congreso español que adopta leyes españolas y que sí que me doy cuenta de hasta qué punto me influyen. Vamos a tomar como ejemplo la baja paternal remunerada de 2 semanas, por contaros un ejemplo del que Sánchez hizo bandera en aquel mandato que tenía de 10 meses, que luego dijo, bueno, vamos a elecciones, vamos a repetir esto a ver si sale, pero oye, ¿qué he hecho yo progresista por mi país? La baja paternal de 2 meses. Claro, chato, que si no te caía una multa de la Unión Europea, que lo tenías que transponer. Eso no nos damos cuenta, porque nadie nos lo cuenta. Ni el político local nos lo cuenta, ni el político nacional nos lo cuenta, ni en el Congreso los diputados nos lo cuentan, porque además a veces ni se enteran de que esto es una transposición. Entonces, es súper importante entender la importancia que tienen las instituciones europeas y cómo nos afectan todos los días. Pero como estamos muy lejos, insisto, y hay mucho desconocimiento, hay mucha desinformación, y por eso nosotros trabajamos en contra de esa desinformación. ¿Cómo trabajamos en contra de la desinformación? Muy mal. Porque somos David contra Goliat.
Os lo digo de todo corazón. Yo tengo un community manager en mi oficina del Parlamento Europeo en España. Somos 13, tampoco os creáis aquí que somos 40.000, pero yo tengo un community manager, tengo 3 personas de prensa y yo que me dedico a temas de comunicación, aunque sea la directora de la oficina. Escucha social a través de todas estas plataformas que te dicen, ¿no?, que te lo ponen en nubes y te dicen de lo que se está hablando ahora es de esto otro. ¿Qué pasa cuando identificamos un bulo? Pues que muchas veces no reaccionamos. Pero no reaccionamos además porque nos han dicho que es inútil reaccionar. Y ahora os estoy contando una historia real de la impotencia que sufrimos muchas veces porque nos dicen, es que la consigna es don't feed the troll. Es decir, no alimentes más al tío que está ganando seguidores a costa de decir esta cosa tan graciosa de que Bill Gates es el culpable del COVID. Porque si tú te pones a desmentirle, o de que Borrell ha dicho que los hospitales en España están desatendidos porque todo el dinero va a Ucrania. Si tú te metes a desmentirlo, a veces es necesario porque realmente el daño que se está provocando es muy grande, lo único que estás haciendo es amplificar el canal de esa persona y darle más publicidad a esa persona porque ha venido el Parlamento Europeo a desmentirme, jaja, y entonces yo tengo muchos seguidores y yo voy a demostrar. Y además, lo que esa persona consigue en una hora, ¿por qué se hacen virales las cosas? Volvemos otra vez al tema del algoritmo. Cuando el algoritmo entiende que más de 10 personas mirando su móvil enseguida han hecho clic, dice, ¡ah! Aquí tenemos un bestseller, y entonces empieza a aparecer mucho más visible en muchas más cuentas, con lo cual todos lo consumimos mucho más. ¿Qué ocurre con el desmentido del Parlamento Europeo? Que no lo lee ni Dios. Y como no lo lee nadie, el algoritmo piensa, pobrecito. Y entonces el algoritmo nos enseña a vosotros el desmentido del Parlamento Europeo. Y lo que conseguimos con eso muchas veces es dar más magnitud y más publicidad a la persona. Entonces nos dedicamos a intentar identificar dónde están los bulos. En algunos casos, cuando consideramos que de verdad es importante porque es un error que además es muy manipulador o que lleva a una creencia que de verdad hace daño a la sociedad, pues entonces ahí tenemos que desmentir o que concierne a una persona de carne y hueso que te llama y te dice, oye, ya está bien, esto no, vamos a desmentirlo. Entonces intentamos desmentirlo. Pero nuestra estrategia, y os digo que no es nada profesional y no es nada que alguien nos haya contado, pero es lo que nosotros hacemos porque es lo único que nos da resultado, cuando queremos que algo se desmienta, no salimos nosotros a desmentirlo. Buscamos a verificadores con los que hemos construido una relación de confianza, por ejemplo, Maldita Hemeroteca, por ejemplo, Neutral, por ejemplo, F-Verifica, por ejemplo, Radio Televisión Española, que tienen también su equipo de verificadores, porque ahora no os penséis que esto es algo de ciencia ficción. Todos los medios de comunicación importantes en España a día de hoy tienen un equipo, una unidad que se dedica solo a verificar, porque la reputación de ese medio de comunicación es eso. Y con la guerra de Ucrania han incrementado y han doblado los equipos de verificación. Entonces yo tengo un grupo de WhatsApp, os estoy contando algo off the record, esto no lo vais a sacar de aquí, bueno, no se está grabando, ¿no? Bueno, da igual, no pasa nada. Yo tengo un grupo de WhatsApp con varios verificadores de confianza y les digo, oye, esto es un bulo. Aquí tenéis el texto, por ejemplo, que se ha adoptado en el Parlamento Europeo y aquí os demuestro que esto no es cierto, o no es así, o tiene la intención de manipular. Ellos verifican, ellos deciden si merece la pena reaccionar y en muchas ocasiones reaccionan. Cuando Neutral, Maldita Hemeroteca o cualquier verificador reacciona, ahí sí tenemos capacidad, porque a la gente le gusta mucho pillar gazapos, pero la gente sigue las grandes cuentas de los grandes verificadores y sobre todo la gente entiende que el desmentido es cierto porque no es nuestro. Nosotros somos los implicados. Si yo soy Coca-Cola y alguien dice algo malo de Coca-Cola y yo salgo a desmentirlo, pero yo soy Coca-Cola, tengo menos fuerza que si Neutral o Maldita Hemeroteca sale mañana y dice, oye, eso que han dicho de Coca-Cola es mentira. Entonces, trabajamos con verificadores porque es la única manera que tenemos, monitorizamos todo el rato las redes sociales con la ayuda de plataformas y a veces desmentimos, cuando no tenemos, cuando consideramos que por fin que es necesario. Tengo varios ejemplos, lo que pasa que son difíciles de leer. Igual aquí es un poco más fácil. Sí, un poquito más grande. Vale. Por ejemplo, en este caso era sobre las vacunas. Entonces, la Unión Europea ha aprobado 5 terapias que estaban disponibles en todos los hospitales de los Estados miembros para el tratamiento del COVID. Este es un señor antivacunas de una web incierta que luego se repite por todos sitios, que te dicen que ahora han descubierto 5 terapias que van a quitar de en medio a las vacunas y que lo que hay que hacer es seguir otras terapias y que las vacunas no sirven para nada.
¿Cuál era el elemento veraz de esto? Que efectivamente había 5 terapias alternativas que la Comisión Europea estaba estudiando. Pero es que la Comisión Europea tiene muchas líneas de investigación. Acordaros que la vacuna no existía ni siquiera cuando empezó el COVID. Nosotros lo que hicimos fue poner muchos huevos en muchas cestas. Fue invertir en un montón de sitios para que hicieran investigación y sacaran adelante tratamientos. Pero por eso nos vamos a cargar las vacunas o las vacunas no sirven, pero si además no ha salido ninguna. La EMA, la Agencia Europea del Medicamento, no había aprobado ninguna y sigue sin haberlo hecho, con lo cual son líneas de investigación que siguen abiertas, pero para nada es cierto lo que se dice en esta web. Otro ejemplo. Este de Josep Borrell sí que lo desmintieron desde la Comisión Europea, porque Josep Borrell es el alto representante de la Comisión, yo soy Parlamento, somos muy amigos, pero somos 2 instituciones y somos como el Real Madrid-Barça de vez en cuando. Fijaros en quién la envía. La embajada rusa en Reino Unido. ¿Y qué dice la embajada rusa en el Reino Unido? Pues cita a Josep Borrell diciendo: no se puede aumentar el bienestar de las personas, de los hospitales, de las escuelas, de las ciudades, porque ese dinero lo necesita Ucrania. Este tipo, por cierto, cobra 26.000 euros al mes, además de ser un ridículo, es un sinvergüenza. Bien. ¿Qué es lo que dijo realmente Borrell? Y ahora juzgáis vosotros qué tiene de cierto y qué de... O sea, qué sutil, hasta qué punto es sutil la manipulación en las redes sociales. Hasta qué punto hay que tener mucho cuidado cuando consumimos información. Las palabras fueron realmente descontextualizadas. Borrell estaba, creo, en la Universidad de Florencia y estaba el alcalde allí, donde le dijo: es que usted venga a defender la guerra de Ucrania y mientras tanto no está poniendo atención en los hospitales y en las políticas interiores de la Unión Europea. Y lo que Borrell dijo es: preferiría gastar dinero en aumentar el bienestar de la gente, los hospitales y las escuelas, pero no tenemos elección, porque sin ese apoyo, además, a Ucrania, caerá el país en cuestión de días. El responsable comunitario añade también que si quieren paz, presionen a Rusia para que se retire. Entonces, ellos cogen una frase, la sacan de contexto, ni siquiera es del todo falso, porque él sí que lo dice en una respuesta, pero está dando a entender que tú no vas a tener medicinas mañana en tu hospital porque estamos apoyando la guerra en Ucrania. Otro bulo. En este caso, esto fue muy divertido. Este señor está consumiendo cocaína, según intentaron decir, y además era un eurodiputado. Nos llegó la foto, hombre, son 701, yo no me los conozco a todos, pero yo digo, es que ni el sillón, macho, ¿esto de dónde es y quién es este señor? Nos pusimos a investigar y este señor era un diputado del Parlamento alemán, donde está legalizado totalmente y se puede tomar el tabaco que se esnifa. Bueno, pues esto es lo que estaba haciendo este señor, al parecer, en el vídeo original. Pero lo que se dice en el esto es que es un eurodiputado que está esnifando cocaína en plena fiesta en un escaño del Parlamento Europeo. Todo esto elegimos no reaccionar cuando vemos que vamos a dar más publicidad al tipo y que además no ha tenido mucho recorrido. Pero aquí tenemos varios ejemplos donde sí que acabamos reaccionando. Por ejemplo, en la primera foto hay un medio que se llama Descifrando la Guerra. Uy, qué miedo. Ya cuando empezamos con esos títulos de cuentas, ya uno tiene que entrar a saco a mirar de dónde sale esto y dónde está la dirección postal. A mí deme un código postal para que yo me crea que usted es un medio de comunicación. Informaba sobre las declaraciones del abogado de Eva Kaili. ¿Sabéis quién es Eva Kaili? ¿Habéis oído hablar del Qatargate? Qué vergüenza. El Qatargate es un escándalo de corrupción que ocurre en mi casa, en el Parlamento Europeo, en el que la policía y los jueces belgas investigan, a través de unas escuchas legales, por supuesto, una trama de corrupción por la que países como Qatar, aunque no solo Qatar, estaría pagando a eurodiputados para que defiendan la situación de sus países en el Parlamento Europeo. Lo cual, mi primera reacción fue: pues nos estamos volviendo importantes para que venga Qatar a pagarnos, para que en un debate del Parlamento Europeo, que luego escuchan 4, resulta que nos tienen que pagar para que digamos que Qatar es un progreso de país maravilloso. Pero fuera de bromas, nos hizo muchísimo daño descubrir que había un caso de supuesta corrupción, digo supuesta porque todavía no está juzgado, con lo cual no podemos darlo por confirmado, aunque todos los indicios nos hacen pensar que efectivamente algo estaba ocurriendo.
El caso Qatargate es un caso muy significativo, porque es sacar la desinformación de las redes sociales. Es usar la injerencia democrática de una manera que nunca antes había pasado. Porque nosotros, ahora que hemos montado la unidad de verificadores de Stratcom, que luego os voy a contar qué es, ahora que tenemos todo el tinglao montado para intentar luchar contra la desinformación online, nos damos cuenta de que se está utilizando también de manera muy sofisticada las relaciones diplomáticas para ejercer presiones y para conseguir esa desinformación también de manera offline. Es un escándalo de corrupción tremendo, en el que además parece que hay otros países implicados. Yo no quiero contaros mucho más, os dejo que leéis y que investiguéis en redes sociales, pero que nos afectó muchísimo, porque nosotros como Parlamento Europeo vivimos de nuestra legitimidad en la defensa de unos valores, de los valores de la democracia, de la transparencia. Todos nuestros debates son online abiertos, tú puedes ver siempre cualquier votación en el Parlamento Europeo, y te encuentras con el padre de una vicepresidenta con un maletín lleno de dinero en un hotel que está intentando explicarte que no era de Qatar, sino que se lo había dado a alguien y él no sabía lo que contenía. Bueno, pues es un poco complicado. Pero igual que estamos reaccionando con hasta 14 medidas que van a mejorar seguro muchísimo la transparencia en el Parlamento Europeo, el registro de los lobbies, el hecho de que cada eurodiputado ahora va a tener que registrar con quién se reúne, cuándo se reúne y con qué motivo se reúne, y cuando hay muchas veces que te reúnes con el mismo y además defiendes lo mismo siempre en el Pleno, va a ser todo mucho más transparente y más fácil de identificar. Nos sirve para darnos cuenta de hasta qué punto el mundo se está volviendo un poco loco. El mundo globalizado en el que vivimos hoy, la geoestrategia de la que siempre hablamos, nos enseña que las instituciones europeas cada vez son más importantes, más relevantes, que la batalla de las narrativas está ahí y que la gente se está invirtiendo mucho dinero y mucha energía en conseguir desinformar a los ciudadanos con ciertos aspectos para que acabemos por creerles. Este es uno de los ejemplos en los que sí reaccionamos. Me temblaba el pulso cuando envié este email, este tweet, que no os podéis imaginar, porque fijaros quién lo envía, Eduardo Inda. Cuando Eduardo Inda dice algo en Twitter y tú te atreves a desmentirle, se cabrea mucho, reacciona muy fuerte y además no es que te mime precisamente con la información que te dedica después, pero era una mentira muy grande basada en un equívoco que no sabemos bien a qué se debía. El Parlamento Europeo investigará si el estado de alarma de Sánchez ha violado los derechos fundamentales. Lo que había de realidad en esto es, porque acordaros que había mucha polémica, porque Sánchez es uno de los países que declara el estado de alarma en España durante muchos meses y había mucha gente que decía que eso había vulnerado el Estado de Derecho español y que iban contra la Constitución y que teníamos que llevarlo a los tribunales, etc. Entonces, es cierto que había una organización, un señor con nombre y apellidos, que había enviado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que es la comisión que examina infracciones de directivas europeas, un escrito diciendo yo quiero denunciar qué tal. Ese escrito llega al Parlamento Europeo, pero el secretariado de la Comisión de Peticiones establece que no hay base para estudiar esto, que no hay ningún artículo por el que podamos admitir esto a trámite y lo desestima. El escrito existía, pero en ningún momento el Parlamento Europeo investigará si el estado de alarma, ¿no? Entonces, el Parlamento Europeo, ¿cómo reacciona a ese tipo de bulos? Pues intentamos ser muy correctos, la información publicada es incorrecta, intentamos establecer cuál es la verdad objetiva, poniendo siempre las fuentes, y luego intentamos gestionar las consecuencias. Cuando yo he intentado, y solo lo he hecho en una ocasión, desmentir a un eurodiputado o eurodiputada, no voy a decir ni quién ni de qué partido, que en una bronca política muy importante en el Parlamento Europeo sobre el Estado de Derecho en Hungría, hubo un eurodiputado o eurodiputada española que reaccionó diciendo el Parlamento Europeo ha hecho esto, esto y esto sobre Hungría. Y yo lo leí y dije, no voy a meter a la oficina del Parlamento Europeo en esto, pero desde mi cuenta personal me voy a atrever a decirlo, porque ya está bien, es que esto no es así, no es verdad. Un eurodiputado ha intervenido en el Pleno diciendo esto, pero el Parlamento Europeo no ha decidido esto, ha decidido todo lo contrario en una resolución que se ha votado después. Entonces había una manipulación muy clara. Me atreví a, estimado, estimada, señor, señora, la información correcta es la siguiente.
Al día siguiente tenía 300 respuestas de trolls, incluida la de un cura, claro, es una cuenta supongo falsa, espero, quiero pensar, que te decía, ¿cómo decía? No, un cura que me decía, mírame cerca, huelo tu miedo. Y el meme era un cura que se acercaba a ti y te olía. O sea, imaginaros hasta qué punto llegan los mensajes de odio porque este señor, señora, había reaccionado diciendo ¿qué ganas tiene usted, señora María Andrés? Me conoce perfectamente, nos vemos todos los días en el Parlamento Europeo, de meterse con nuestro partido y de insultar y de no sé qué. Y entonces todos los trolls que están totalmente adiestrados pasan al día siguiente 300 mensajes. Claro, se te quitan las ganas de intervenir en Twitter y de responder. Esto ocurre y sigue ocurriendo. El mensaje de la incitación al odio y el miedo en las redes sigue siendo muy importante. Voy a ir terminando porque lo que quiero contaros es qué está haciendo la Unión Europea, qué tipo de directivas, de leyes y cómo vamos a luchar contra esto, pero os hago un spoiler. Como dicen ahora los adolescentes en redes, POV, ¿no? POV. Os voy a hacer un spoiler y es que no tenemos la varita mágica y no hemos encontrado la solución para luchar contra la desinformación. Seguimos estando muy perdidos, pero lo que estamos haciendo es lo que sabemos hacer. Tenemos un Parlamento Europeo, tenemos eurodiputados, tenemos un problema, Houston, vamos a investigarlo. Entonces hemos creado una comisión permanente, una comisión especial de injerencia extranjera en los procesos democráticos, incluida la desinformación. Aquí nos encantan las palabras grandilocuentes y lo que estamos estudiando es esto. Hemos hecho un montón de hearings, de public hearings, en los que la gente viene, los expertos en Internet, expertos en las grandes plataformas, víctimas de desinformación, agentes, medios de comunicación independientes de China y de Rusia, han venido y nos han contado su visión. Y nos han dado todos los elementos y hemos hecho un informe que se llama la comisión, como nos encantan las palabras, en este caso se llama comisión INGE, que son las iniciales de todo esto. Tuvo tanto éxito y además terminó justo antes del tema de cuando explotó el caso Pegasus, del spyware, este espía que los gobiernos estaban utilizando para espiarse unos entre otros, que hemos tenido que prolongar otro año y entonces hemos tenido INGE 1 y INGE 2, 2 años de comisión parlamentaria. ¿A qué conclusiones hemos llegado? Pues hemos llegado a la conclusión, y esto está escrito en una resolución, yo os lo puedo enviar, y os puedo enviar todos los hearings, está todo grabado, todos los links, todos los vínculos, todos los datos que se han dado, que demuestran que Rusia y China manipulan información efectivamente con el objetivo de desestabilizar la democracia en la Unión Europea, que la ausencia de unas medidas europeas y de la concienciación ante el peligro de la injerencia facilita mucho las cosas, gran conclusión, pero es verdad, está ahí, que ciudadanos y gobiernos no son conscientes de la amenaza, que la gente piensa que un bulo es inocuo, que la gente piensa que esto de que Trump te dice que bebas lejía, jaja, qué gracioso, lo voy a forwardear porque me encanta, a todos mis grupos de WhatsApp, y hay alguno que se lo acaba creyendo, y que eso no tiene ningún peso y que yo no soy responsable de eso, y que yo no soy parte de esa cadena. Y aquí es donde yo estoy hoy, aquí, en Fundación 16 de 24, para intentar convenceros del peso que tiene cada vez que compartís una información no contrastada y de que estáis haciéndoles el juego a este tipo de gente, al entorno de Rusia y China, al entorno de partidos eurófobos, de extrema derecha, de extrema izquierda, que lo único que quieren es desestabilizar, que dejes de confiar en las instituciones y que sigas teniendo miedo, sobre todo que sigas teniendo miedo. Medidas concretas que se defienden en la comisión de INGE son sanciones a las campañas de desinformación cuando consigues saber de dónde vienen, la alfabetización de la ciudadanía, tenemos que ir a las escuelas, tenemos que empezar a enseñar a la gente tenemos que hacer ciudadanía crítica. Y eso empieza por decir, chicos, tenéis que mirar de dónde viene esta información. Chicos, no forwardéis. Chicos, pensadlo bien y pensad si podéis contrastarlo. Y si creéis que no lo es, enviadlo a quien os lo ha enviado y decir, no me gusta esto, no me lo creo. Vamos a contrastarlo. Financiar a los medios de comunicación, y esto es un tema polémico, porque la gente dice, sí, claro, viene Papá Estado a financiar a los medios de comunicación, ya sé yo quién va a ser el siguiente en hacer desinformación desde los medios de comunicación. Pero es que es lo único que tenemos. ¿Qué herramientas tenemos para fortalecer a los medios de comunicación, además de pasar una ley de libertad de expresión y defender a los medios de comunicación a capa y espada cada vez que actúan?
Pues subvencionarlos para que sean independientes, con programas bajo normativa, con todo tipo de transparencia y auditorías y, por supuesto, sin hacer abuso de poder después cuando estamos en una comunidad autónoma, en un gobierno nacional o en el europeo, pero intentar que sean independientes, porque si no van a depender de todo tipo de tráfico de influencias y un día te publican una cosa y otro día la contraria, porque es que si no el único publicante que les queda se les va del periódico. Y obligar, sobre todo, obligar a las plataformas a cumplir sus responsabilidades. Cuando hablo de plataformas hablo de Google, de TikTok, de todo tipo de plataformas, de Google, de TikTok, de Instagram, de Facebook, sobre todo, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado con estas plataformas? Sobre todo están todas en Estados Unidos, ahí la Unión Europea está perdiendo totalmente la batalla, porque cuando uno tiene una buena idea, aunque sea europeo y aunque esté en Europa, se va allí porque es más fácil. Sacar adelante cualquier proyecto, te lo financian, creen en ti, es mucho más rápido, menos burocrático, es así, ahora mismo estamos perdiendo la batalla. Entonces todas estas plataformas están sobre todo en Estados Unidos y ellos quieren convencerte que son como Telefónica cuando haces una llamada. Tú llamas a tu madre y le cuentas algo y Telefónica no interviene cuando es mentira, ¿no? No te va a intervenir la llamada y a decirte algo. Ellos son simplemente el soporte a través del cual tú envías un contenido. Y no es así. Señores, no es así. Tenemos que acostumbrarnos a entender que el poder que tienen las grandes plataformas es tremendo y que tienen que implicarse y que tienen que responsabilizarse en todo este tema de la lucha contra la desinformación, los mensajes de odio, las campañas de desacreditación y la desestabilización democrática en procesos electorales, etcétera, etcétera. Porque si no conseguimos hacerles responsables, seguiremos siendo siempre David contra Goliat. Entonces, la Unión Europea, y con esto ya termino porque yo lo que quiero es el debate, que me estoy enrollando mucho, la Unión Europea lo que hizo en 2018, 2 años después del Brexit y de la gran bofetada que nos dieron por todos lados, porque nos la metieron doblada, fue, vamos a hacer un código de buenas prácticas, porque no vamos a obligar a las empresas con una ley así dura, desagradable, y además que luego la gente se va a Estados Unidos si no quiere venirse a Europa. Vamos a hacer un código de buenas prácticas por las que intentamos que todos firmen de manera voluntaria que van a luchar contra la desinformación. Y firmaron. Y firmó Google, y firmó Facebook, y firmó Twitter, y que ha cambiado en los últimos años desde el 2018. Poca cosa se ha conseguido con este código de buenas prácticas. Entonces, las cosas han avanzado mucho más, nos hemos dado cuenta de que el principal talón de Aquiles es este y de que el caballo de batalla es ese, y hemos sacado adelante una ley, se llama la Ley de Servicios Digitales, que va a entrar en vigor ahora, una ley polémica, pero en mi juicio, en mi opinión, necesaria, en la que se responsabiliza a las plataformas de que tienen que luchar efectivamente y que son verdaderos moderadores del contenido. Sobre todo las grandes plataformas con muchos seguidores, las que acabamos de citar, estarán obligados a eliminar cuentas falsas cuando saben que son falsas o cuando alguien las reporta y ellos comprueban que son falsas, a perseguir el contenido que tiene incitación al odio, por ejemplo, campañas anti-LGTBI, campañas contra los inmigrantes, basadas en información que además es equívoca o manipuladora, y si no lo hacen, se enfrentarán a sanciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir? De momento tenemos a Elon Musk, que hace 2 días escribió en un tuit, claro, Elon Musk como desayuna, come y cena, no sé, tripis, entonces cada día opina una cosa distinta. De repente pasó de decir que sí, que estaba muy bien esto, a decir que se salía de este acuerdo de buenas prácticas porque no está de acuerdo con esto. Entonces, el comisario europeo de turno, en este caso la comisaria europea de turno, le recordó en un tuit, querido Elon Musk, muy bien que te salgas del código de buenas prácticas, pero llegas tarde, porque acabamos de pasar una ley y, por lo tanto, a partir del próximo 25 de agosto, esto ya es enforceable, esto ya lo vas a tener que cumplir si quieres seguir operando en Europa. Hay gente incluso que piensa que es el primer paso porque Elon Musk se quiere salir, quiere llevarse a Twitter fuera de Europa, no lo sé. El caso es que en esas estamos y esa es la gran novedad que puedo contaros, ¿no? Además, en la comisión de INGE, una última cosa, nos han prohibido, este es un teléfono del Parlamento Europeo, a mí me lo paga la cuenta del Parlamento Europeo, y yo aquí estoy conectada a todos los documentos internos de trabajo, a todos los emails de mis compañeros, como cualquiera de vosotros en vuestras empresas. Yo tengo prohibido usar TikTok aquí. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo han pasado una normativa interna por la que nos prohíben tener TikTok en el entorno del trabajo. Y me preguntaba antes un periodista, pero bueno, ¿y por qué?
Si total, las narrativas chinas no son peores que las rusas y vienen por muchas plataformas. Y no es por consumir o dejar de consumir propaganda, es por lo que la tecnología china puede conseguir a través de una aplicación que tú has instalado en tu teléfono móvil y la cantidad de información que puede obtener de ti. Así que, bueno, pues os lo dejo ahí. Es una de las últimas cosas que acabamos de adoptar. Estamos ahí. Yo creo que sigue siendo una lucha de David contra Goliat. Se dice que en una sola hora un mensaje que se ha hecho que tiene potencial para ganar seguidores se puede hacer viral y luego cualquier desmentido que tú hagas o actúas en esa primera hora o ya no lo vas a conseguir cortar. Y yo lo que quiero es eso, convenceros de la importancia que tiene, que os deis cuenta de que todo este rollo que os he soltado, que vais a ir a casa y vais a decir, ¡buf! Está el Parlamento Europeo, ¿cuánto ha hablado? Pero la próxima vez que estéis en Twitter, en Facebook, en Instagram y veáis un mensaje que os huele mal, por favor pensad en mí y decir, un poquito de responsabilidad, si esto lo forwardeo por WhatsApp ya voy a tener. Igual no lo hago, ¿vale? Muchísimas gracias a todos.